¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si me están escuchando todos. A ver, déjenme ver rápidamente. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si me están escuchando todos. A ver. Perfecto. Muchas gracias, Ketsi, y Luis por confirmarme. Ok, voy a mostrarles algo de lo que vamos a hablar en este Facebook Live improvisado, informal del grupo que estamos haciendo. Y es particularmente resolver unas dudas sobre animaciones dentro de V-Ray for SketchUp. V-Ray 5, por supuesto. Entonces los invito muchísimo a que me puedan preguntar por mensajes o por chat sobre las dudas que vayan a tener. ¿A qué me refiero primero con estas dudas? Surgió hace unos días, creo que ayer, si mal no recuerdo, la duda de, bueno, voy a mostrarles aquí en mi pantalla, cerrarlo. Y bueno, Bruno me preguntó si había una manera de hacer motion blur dentro de V-Ray for SketchUp y pues obviamente le expliqué que sí. Entonces me habían dicho que no podían resolver el ejercicio. Esto es lo que les mencioné. Simplemente vamos a ir a nuestro V-Ray Asset Editor y vamos a activar ya sea Motion Blur para los objetos que están animados o Camera Motion Blur para cuando nosotros hagamos transiciones de escena, es decir, imaginen un paneo o un recorrido dentro de escenas de SketchUp. Obviamente al tener en movimiento la cámara, pues tiene que haber una evaluación de Motion Blur. Y finalmente, como todos sabemos, el shutter speed es quien determina el barrido de nuestro efecto en cámara, es decir, cuánto se ve afectado el movimiento con respecto al shutter speed. Entonces, obviamente nosotros tenemos en el parámetro de cámara un sistema automático, pero podemos entrar directamente a los parámetros avanzados de la cámara de V-Ray para poder configurar ese tipo de características. Y les voy a enseñar cómo lo hice para que podamos disipar dudas. Entonces, bueno, voy a minimizar esta ventana. Tengo aquí, siempre tengo mi problema con cuando utilizo esta máquina para hacer mi streaming. Bueno, voy a eliminar aquí mis elementos de la escena de SketchUp, voy a eliminar todos los materiales, porque aquí es donde voy a trabajar con mi escena de SketchUp en animación. Aquí está mi V-Ray Asset Editor. Déjenme nada más asegurarme que todo está corriendo perfectamente. Yo estoy utilizando, siempre para hacer este en vivo utilizo una máquina un poquito diferente. Ok, y en 3ds Max, es donde vamos a importar. Obviamente, en el caso de SketchUp, como saben, no tenemos herramientas nativas de animación, de edición de curvas, para corregir el timing y corregir todo este tipo de situaciones para animación. No es una herramienta que está diseñada para animación, pero sí podemos importar animación a través de V-Ray. Utilizar V-Ray como puente para incorporar animaciones dentro de nuestras escenas de SketchUp. Entonces, ¿cómo podemos hacer este tipo de situaciones? Muy sencillo. Generalmente una plataforma de animación tradicional pues puede ser 3ds Max, puede ser Maya, puede ser Cinema 4D, puede ser Blender y cualquiera de ellos puede traer información a SketchUp a través de V-Ray. Entonces, yo lo que hice en el ejercicio es que abrí una escena de un Facebook Live que hice también hace tiempo aquí sobre animaciones dentro de V-Ray 5 para 3ds Max. Esta es la animación, obviamente, y bueno, déjenme, voy a eliminar algunas características como la cámara y la luz. Y si ustedes se dan cuenta, esta animación pues es simplemente esta pelotita en un loop
que está saltando. Entonces vamos a suponer un ejercicio muy sencillo. Esta es el elemento que está animado y es el que tenemos que llevar a SketchUp para poder evaluar esa característica. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Lo podemos hacer de dos formas, a través de un V-Ray Proxy o lo podemos hacer a través de un VRScene. Ambos van a trabajar perfectamente, sin embargo tienen algunas diferencias y se las voy a mostrar aquí. Por ejemplo, si esta pelota, en lugar de que sea una pelotita, una esfera, puede ser un auto, como en el ejercicio de Bruno, que establecía, pueden animar el auto con, obviamente, las rotaciones de las llantas y todo este tipo de situaciones, incluso con la trayectoria, no tiene ningún problema. Entonces, indistinto de lo que ustedes vayan a hacer, vamos a exportar obviamente nuestra geometría. Lo que yo voy a hacer es exportar esta esfera que está animada. Yo tengo animado solo 3 frames, pero obviamente tengo un loop en un ciclo dentro de 3ds Max. Entonces, seleccionando la geometría, voy a dar clic derecho, voy a exportar mi VRMesh, que sería mi V-Ray Proxy. Voy a seleccionar una ruta, que en este caso es en el escritorio. Y voy a llamarla, pues no sé, una prueba. Prueba animación. Prueba-animación. Y es .vrmesh. Entonces, simplemente debo de activar la opción de exportar animación. Me pregunta si quiero exportar un rango en específico para poder colocar un frame range. Yo no quiero que esté el que está establecido dentro de la escena, que son 30 frames, no necesito algo más, pero si ustedes tienen animado, digamos, una secuencia larga, pues simplemente pueden acortar o tomar los frames exactos que ustedes necesitan, no hay ningún problema, ambas opciones pueden funcionar. Una vez que hago eso, pues simplemente le voy a decir, ok, ya lo exportó. Si yo abro mi escritorio, espero no tener acá unos momazos medios groseros, pero lo vamos a poder ver. Aquí ya debe estar mi VRMesh, que se llama prueba animación. Aquí lo pueden ver. Entonces, simplemente lo que yo haría es llevar este VRMesh dentro de SketchUp. Entonces voy a minimizar 3ds Max. Voy a ir a SketchUp y en SketchUp a través de nuestro V-Ray Asset Editor podemos traer las animaciones. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Podemos importar, o sea, podemos tener un import y recuerden que podemos importar VRScenes, que esto más adelante lo vamos a ver, pero también a través del V-Ray Asset Editor, que muchos les gusta cómo gestiona, vamos a poder hacerlo. Por ejemplo, yo voy a dar clic en la sección de Geometry y aquí tenemos la opción de incorporar un Proxy Mesh o un Proxy Scene. Este se refiere a un VRScene, este se refiere a una geometría de V-Ray Proxy. Voy a seleccionar V-Ray Proxy. Sale la ventana, obviamente yo lo tengo definido por el escritorio y aquí está mi prueba animación. Le digo abrir, no se carga en mi escena, pero se va a cargar en mis components. Entonces acá están mis componentes, me voy al inicio y aquí está mi pelotita. La voy a colocar en el centro y obviamente ya tengo mi geometría que voy a animar, obviamente. Esta es mi geometría animada. ¿Qué es lo que necesitamos para poder evaluarla? Si yo, por ejemplo, trato de lanzar un renderizado, pues simplemente vamos a ver esto que está aquí. Solamente está la esfera, no trae materiales, no trae algo. Lo que yo quiero es evaluar el motion blur de esta geometría. Entonces necesito ciertos elementos. Lo primero que voy a hacer es colocar un plane infinito para que tenga algo donde se ubique mi esfera. Entonces, ya que tengo ahí mi plane, bueno, lo dejé un poquito arriba, no importa, ahí nada más voy a dejarlo para que ustedes tengan una idea más clara. Bueno, sí, lo voy a eliminar porque si no va a invadir la geometría y eso es lo que no quiero. Entonces me voy a ir prácticamente al origen. Ups, creo que ya está. Entonces, simplemente, déjenme regresar al V-Ray Frame Buffer. Ahí está mi esferita. Esta esferita, como les mencionaba, no tengo animación hasta que yo active mi opciones de animación dentro de mi V-Ray Asset Editor. Entonces me voy a ir a Settings, a mi engrane del V-Ray Asset Editor, me voy a ir a Animation y para que podamos habilitar animación necesito yo guardar una escena dentro de SketchUp. Entonces me voy a View, Animation y agrego una escena. Y una vez que agrego la escena, ustedes se darán cuenta que animación se prende. Y entonces ya puedo estar trabajando lo que sería una animación.
Entonces, bueno, simplemente lo que voy a hacer es prender animación. Por defecto me pregunta cuál es el rango de animación que voy a tener. Le voy a decir que sea completa. No sé cuál es completa. Vamos a interpretar obviamente lo que viene en la información de mi V-Ray Proxy. Y si yo empiezo a hacer renderizado, se darán cuenta que va a empezar a animar. Pero como sabe que hay una animación, me va a preguntar, ok, voy a renderizar una animación. Cada que termine un frame, lo voy a perder si es que tú no guardas la información del render. Entonces le voy a dar render, vean que aquí me aparece esto. No hay una ruta donde voy a guardar todas las secuencias. Le digo que no importa, que lo empiece a renderizar. Y entonces ahí empieza a renderizar mi animación. A ver, déjenme ver si lo está haciendo. Creo que aquí no lo... Ok, a ver, vamos a ver qué está pasando. Vamos a poner acá 30. Ok. No sé si no exportó animación esto. Creo que no. A ver, vamos a ver. Voy a eliminar esta. Voy a ir a Proxy Scene. Quiero saber qué está pasando con esto. Voy a eliminarlo. Tal vez me equivoqué de esfera. Bueno, voy a elegir otra nueva que tenía. Vamos a ver si ese fue el problema. Entonces, Proxy Mesh. Esta de acá. Y acá tengo Proxy Mesh, creo que es este. A ver. Vamos a ver si este funciona. Ah, sí. Por alguna razón no tenía, obviamente, la información de la animación. No quiero pensar que algo sucedió cuando la exporté. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya está haciendo la animación. Está haciendo frame por frame. No lo está guardando, pero pueden ver que ya está haciendo la animación. Lo que estoy renderizando es frame por frame. Entonces, básicamente, quiero saber por qué no lo hizo. A ver, voy a regresarme a 3ds Max. Voy a exportar nuevamente. V-Ray Export Animation, Redundant. Pues creo que estaba todo perfecto. Ok. A ver, vamos a renombrarlo como segunda prueba. Y Export Animation, creo que ya está. Listo, create. Ok. A ver. Si se dan cuenta, este ya está renderizando animación. Entonces prácticamente ya tengo una correcta. Voy a leer algunas de las preguntas que aparecen aquí. Phoenix, no, Ricardo, no recuerdo el nombre de los programas, pero he visto modelados donde simulan agua de mar, cascadas con elementos como espuma, entre otras. ¿Crees que este tipo de elementos animados creados en Mac se pueden transportar a SketchUp como con VRC? No. Sí y no. Hay cosas que sí se pueden incorporar, como los alembics. Generalmente, en este caso serían para fluidos tipo alembics o bien en V-Ray Proxy. Sin embargo, sí tienen algunas cosas que no van a ser soportadas a través de nuestro V-Ray Mesh. En el caso de Proxy, como hablo. Más adelante es muy probable que estos cachés y estas simulaciones sí las podamos importar sin ninguna problemática. Ustedes pueden técnicamente incorporarla, pero es muy probable que cuando entre a SketchUp crashee. ¿Por qué? Porque le va a faltar líneas que no van a detectar instrucciones de esa escena. Entonces eso puede ser ya un problema. Ok, a ver, entonces... ok, bien, entonces ya está haciendo esto en animación. No sé si acabo de incorporar una nueva. Voy a eliminar esta. Voy a darle, ok, V-Ray Proxy, voy a eliminar ese también, no lo necesito. Entonces lo que voy a hacer es incorporar la nueva prueba. Déjenme eliminar este de aquí. Ok, y vamos a agregar una nueva animación. Era segunda prueba. Vamos a ver si esta ya funciona. Colocarla aquí. Ok. Y técnicamente esta tiene animación. A ver, vamos a ver si lo hace. Sí. Por alguna razón en el anterior no lo quiso hacer, pero ya lo está haciendo. Entonces, creo que bueno, no sé qué habrá pasado. Pero bueno, de esta forma estamos trayendo lo que sería nuestro proxy con animación. Son 30 frames, es una pelota que está brincando. Entonces, la pregunta de Bruno era cómo podemos evaluar motion blur. De la siguiente manera, voy a detener mi animación. En este caso, recuerden que no me importa ahorita guardar las secuencias. Me voy a ir a la parte de lo que sería animation y voy a prender
Motion Blur. Una vez que tengo Motion Blur, vamos a empezar a renderizar nuevamente. Voy a aumentar la resolución, creo que no se tarda tanto mi render. Entonces vamos a subirla aquí a tal vez 1500 y vamos a empezar el renderizado. Y si se dan cuenta, ahí ya lleva Motion Blur, Motion Blur, Motion Blur. Entonces, técnicamente, pues yo ya puedo estar evaluándolo. Ahora, ¿cómo puedo yo interpretar la cantidad de Motion Blur que yo necesito? De la siguiente manera. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Está haciendo una secuencia de 30 frames. Yo no necesito esos 30 frames. Entonces, aquí yo me puedo ir a rango y puedo colocar un rango en el frame 2. Que solo renderice el frame 2. Entonces, a ver, voy a estar ahí en el frame 2. En el frame 2 ustedes pueden ver que tiene una evaluación de Motion Blur, ahí lo pueden ver, de tal magnitud. ¿Cómo funciona el poder incorporar mayor efecto de Motion Blur? Esto tiene que ver con cómo cómo es el timing de la animación. Si es un movimiento muy rápido, pues obviamente el Motion Blur debería de ser mucho más enfocado, o también cómo está interpretando la cámara. Entonces nos vamos a ir a los parámetros avanzados de la cámara, y aquí tenemos por defecto un ISO de 100, un aperture de 8 en el caso del depth of field, y tenemos un shutter speed de 300. Tengan en cuenta cuál es la afectación cuando nosotros modificamos, afectación con respecto a la exposición, cuando nosotros modificamos cualquiera de estos tres parámetros. El ISO no hay ningún problema, si yo lo incremento, incrementa la exposición. En el caso del aperture y del shutter speed, son inversamente proporcionales con respecto a la exposición. Es decir, aumentarlo disminuye la exposición, disminuirlo aumenta la exposición. Pero para que yo aumente el efecto del Motion Blur, tendría que disminuir el shutter speed. Entonces, digamos que lo voy a disminuir a 100. Voy a tener mayor efecto, pero voy a tener una sobreexposición. Entonces, si ustedes lo ven allí, se ve un poquito más, pero tengo una sobreexposición. Entonces, vamos a suponer que voy a colocar un valor 50 del ISO para más o menos compensarlo. Y entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que ya tengo un efecto de Motion Blur mucho más marcado, pero con menos exposición. Bueno, si yo quisiera, pues agrego un layer de exposure y simplemente bajo un poquito más la exposición para poder controlar de mejor manera. Podríamos utilizar obviamente el auto exposure ya para renderizado final y no tener que meternos a estar corrigiendo este tipo de cuestiones. Sin embargo, cuando nosotros como artistas digitales tenemos que hacer una animación que implica objetos en movimiento con Motion Blur, necesitaríamos ajustar estos parámetros para poder lograr un efecto bastante interesante. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estoy en el frame 2, pero dentro de SketchUp nunca se va a mover la esfera. Esto es porque, como saben, es geometría dinámica. La geometría dinámica obviamente es información que solo está en tiempo de render. Pero ustedes se preguntarán, oye, Rich, ¿cómo puedo saber que este es mi objeto y que tiene animación? ¿Cómo hay una manera de previsualizar? Yo sé que esta animación me la mandaron en 3ds Max, pero yo no tengo 3ds Max. Yo no puedo ver cómo es la animación de mi V-Ray Proxy. Sí hay una respuesta. Pongan mucha atención a esto. Nosotros tenemos diferentes herramientas en V-Ray que se instalan cuando ustedes instalan V-Ray. Entonces, una de ellas es nuestro V-Ray Mesh Viewer. Esta herramienta lo que hace es tener una previsualización de nuestra geometría en animación. Una vez que yo ejecuto mi V-Ray Mesh Viewer, por ejemplo, voy a utilizar la segunda prueba, que es la que sí funciona, le digo abrir y automáticamente me abre un viewer de V-Ray Proxy. Aquí lo pueden ustedes ver. Los controles de navegación son exactamente los mismos que en Maya o en Unreal. Entonces, simplemente aquí, si yo quiero ver la animación, aquí ustedes pueden ver que es un proxy animado. De esta manera ustedes pueden observar los proxies sin tener que meterlos a la plataforma 3D. Muchas veces ustedes tienen a lo mejor, no sé, 20 árboles diferentes, pero no saben qué árbol es. Entonces pueden utilizar el V-Ray Mesh Viewer para poder estar analizando cada uno de los V-Ray proxies. Este V-Ray Mesh Viewer trabaja para todas las plataformas, es decir, tampoco tienen que estar utilizando 3ds Max para ver el proxy, o Maya, o Cinema 4D, o cualquier otro elemento. Y además es muy sencillo. Lo que nosotros podemos hacer es simplemente arrastrar y soltar. Por ejemplo, si yo me voy a mis
documentos y me voy a la parte de lo que sea, lo que es Chaos Cosmos, yo tengo aquí ya unos modelos que he descargado. Por ejemplo, aquí tenemos una silla que yo ya había previamente descargado. Entonces, si yo la quiero cargar, simplemente lo que hago es arrastrar a mi viewer y automáticamente se carga. Y ahí ustedes pueden ver. Entonces, yo puedo analizar perfectamente mi V-Ray. Este es de Chaos Cosmos. Entonces, ustedes pueden ver cualquier V-Ray proxy que tienen y poder analizarlo, ver los elementos que vienen. En este caso está por 2 IDs. Entonces, bastante útil utilizar nuestro V-Ray Mesh Viewer para poder evaluar geometrías proxies sin tener que utilizar la plataforma 3D, y particularmente para los usuarios de SketchUp si es que tienen que evaluar animación. Nuevamente regreso al escritorio. Por acá tenía mis prueba animación. Tengo por acá otra, creo, es esta. Y entonces recuerden, solo al arrastrar va a funcionar. Entonces esta fue la primera. Y ahí está la animación. La geometría es completa, entonces no hay ninguna problemática. También con esto podemos observar los alembics, no solamente los V-Ray proxies. Para todos los usuarios de 3ds Max, uno de los flujos de trabajo para geometrías dinámicas no solamente son V-Ray proxies, también son los alembics, o para los usuarios de Maya. Entonces, obviamente, con nuestro V-Ray Mesh Viewer pueden analizar todas las geometrías y si está bien. De hecho, vamos a ver por qué la otra no funcionó. Prueba animación, la arrastro y vamos a ver, observen cómo están. Por eso no funcionaba, no tenía animación. Entonces, muy probablemente si ustedes tienen una escena muy grande y no está funcionando, antes de meterla en su escena grande o de integrarla en su escena del proyecto, pueden verla en el V-Ray Mesh Viewer para evaluar que está correctamente lo que ustedes quieren, para no irse directamente a SketchUp. Digamos que utilizan un puente de visualización a través del V-Ray Mesh Viewer. Entonces, súper herramienta. No se les olvide utilizarla. Ahora, ¿cuál es la otra situación? La otra situación es que también podemos agregar animación a través de nuestra VRScene, no solo nuestro V-Ray Mesh Viewer. Digo, nuestro V-Ray Mesh en el sentido del V-Ray Proxy. Entonces, voy a eliminar este elemento. Voy a eliminar de aquí mi esferita. Voy a regresar a 3ds Max y lo que voy a hacer ahora es exportar mi VRScene. Esta VRScene es exactamente lo mismo. Voy a guardarla en el escritorio. Aquí le voy a poner 2. Save. Le voy a decir que exporte la animación igual del rango al que está establecido, que son 30 frames sin ningún problema. Le digo solamente export, no export and render, solamente export. Y entonces va a cargar la información. Ahora está cargando plugins. ¿Por qué? A diferencia del V-Ray Proxy, donde solo llevamos información de geometría y identificaciones de geometría, es decir, los IDs, en el caso del VRScene vamos a llevar información incluso de luces, de materiales y demás. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo tengo un V-Ray Material con un preset de plástico y por defecto tengo un color amarillo. Entonces, cuando yo incorporo esta geometría dentro de SketchUp, va a venir con sus materiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes van a importar un auto animado dentro de 3ds Max o de Maya o de Cinema 4D, ustedes lo pueden incorporar sin ningún problema dentro de SketchUp y ya no tienen que modificar sus materiales, va a venir directamente con los materiales. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Aquí está mi V-Ray Frame Buffer. Voy a ir rápidamente a mi V-Ray Asset Editor. Voy a dar clic en Geometry y Proxy Scene. Y entonces voy a elegir mi escena animación. Yo previamente había creado una que es escena animación simple. Entonces voy a seleccionar esa. Ahorita acabo de agregar escena animación simple 2. Voy a abrirla. Se agrega acá. Este es mi Proxy Scene. Y entonces nada más lo voy a arrastrar. Estoy obviamente en mis settings y frame 2. Voy a regresar a mi V-Ray Frame Buffer y técnicamente esto va a ser lo mismo pero con materiales. Vamos a darle render. Me sale esta ventanita porque entiende que estoy guardando una animación pero no estoy dándole una ruta. Le digo no importa. Y observen, prácticamente es lo mismo pero ahora traigo materiales. Y si yo tuviera luces y si yo tuviera algunos otros elementos de mi escena en 3ds Max, va a venir sin ningún problema. Entonces, de esta manera ustedes pueden traerse un personaje animado con Subsurface Scatter o pueden traerse una geometría como un auto con todos sus materiales, con su animación de rines, su trayectoria y todo este tipo de situaciones.
Entonces, bastante interesante esta característica. Voy a ver si tenemos algunas preguntas. Creo que no se refresca mi presentación, pero si no, a ver, déjenme ver si logro verla. Por alguna razón no se está refrescando mi... Ok, voy a cerrar este de aquí. Bien, entonces ya alcanzo a ver ahora sí preguntas. Hola a todos, hola Marcelo, Ricardo y colisiones. No es una simulación. En el caso de colisiones, pues obviamente la animación debería de traer estas situaciones. ¿Qué es lo que podríamos hacer en el caso de hacer colisiones? No es real time, entonces no es como si estuviéramos navegando y poder tener interacción real time o reacciones debido a estas colisiones dentro de esto. Si en realidad quiero una interacción de objetos en movimiento con colisiones, esta debió haber sido previamente una simulación y esta simulación haber sido bakeada a frames y entonces exportada a V-Ray Proxy o VRSync. Creo que hay que crear otra escena para que mueva la cámara. Sí, en realidad creo que lo que había hecho es que cuando yo he creado esta geometría, no sé si no piqué a la opción de exportar animación o de que fuera un elemento individual, algo parecido a eso. Pero bueno, ya lo resolvimos, era solamente esa situación. ¿Cómo podemos optimizar los tiempos en caso de querer realizar una animación? En el caso de SketchUp no tenemos muchas posibilidades para hacer ese tipo de situaciones. Sin embargo, sí podemos crear obviamente animaciones. Recuerden lo que hice en una presentación previa sobre animación y V-Ray 5 para 3ds Max, cuáles son los flujos de trabajo. Brute Force y Light Cache no le muevan, no utilicen nunca Irradiance Map dentro de SketchUp. Y alguien me había dicho que Use Camera Path era cosa del pasado. Yo en la presentación de V-Ray 5 para 3ds Max les dije que en realidad Use Camera Path sigue existiendo, pero ya está dentro del preset de animación. En el caso de SketchUp, como no es una plataforma que está diseñada para secuencias o animaciones, sí necesitamos ajustar algunas cuestiones. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer toda una animación de un punto a otro punto en donde viaja la cámara y además en ese viaje hay autos que van, imaginen una fachada de un edificio en donde va a viajar la cámara y obviamente están circulando autos. Entonces, ese viaje de cámara y esos objetos en movimiento podrían generar problemas y no nos permite tener el trabajo de precalcular. Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer para esa animación es simplemente utilizar Use Camera Path, y lo que va a hacer es que en cada frame, observen lo que va a hacer aquí. Obviamente yo tengo solo un frame activado, pero bueno, voy a regresarlo al completo para que analicen cómo haría el Light Cache. El Light Cache, digamos que va a ser una interpretación extraña para poder hacer animación con Use Camera Path, pero va a funcionar. Entonces técnicamente con eso tendríamos que hacer nuestro efecto de animación. Como les mencionaba, no tenemos tantas herramientas dentro de SketchUp visibles al core o a la interfaz. Es decir, no es como que podamos ajustar muchas cosas, pero dentro del VRSync o dentro del core están allí presentes. Solamente hay cosas que de verdad ya no son necesarias utilizar. A veces es mejor tener ese tipo de ajustes básicos y listo. Si tienen una escena compleja, pues simplemente subimos un poquito el retrace, cambiamos a unidades si es que va a viajar la cámara. Sería cosa de saber las implicaciones de cada una de las escenas que van a renderizar, pero técnicamente aquí tendríamos que utilizar Use Camera Path para animaciones. Ok, el objeto animado funcionaría en SketchUp al renderizar animaciones de una escena a otra, movimiento de cámara, sí. El objeto animado, sí, claro, claro. O sea, esto es indistinto. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, yo tengo este ángulo, vamos a suponerlo, y después voy a actualizarlo. Voy a
hacer un paneo así. Y aquí tendría que crear una nueva animación. Entonces, técnicamente, esto es, digamos, un paneo. En esta secuencia tendría que haber animación. Eso es lo que entiendo de lo que me estás preguntando, ¿no? Imagino. Hola, ¿hay un problema si tengo en 3ds Max V-Ray Next en SketchUp V-Ray 5? No, no, pero sí los shaders. O sea, en el caso de eso, Marcelo, necesitas estar seguro de que, recuerda, el V-Ray 5 tiene un nuevo core para el V-Ray Material, en donde incluye layers como Code, Sheen. Entonces, estos no van a ser leídos o no van a ser interpretados de la misma manera en V-Ray 5, porque no existen. Entonces, tal vez no tengas el mismo resultado con respecto a materiales, luces, si es que hubo algún ajuste. Entonces, ¿qué sería lo más recomendable? Que lo que exportes en animación sea un proxy, un V-Ray proxy, no un VRSync. Eso sería como lo más conveniente en ese sentido. Lo puede resolver sin ningún problema. Ok, a ver, entonces abro mi... ¿Dónde está mi V-Ray Frame Buffer? Si yo lanzo... Poner de nuevo secuencia completa. Entonces, técnicamente... va cambiando. A ver, déjenme ver si... es que creo que no guardé la animación, ¿verdad? Es por eso. Pero, ok, es extraño. Es extraño si no guardé, no le dije que fueran los 30 frames. Pero si se dan cuenta, voy a detener. Si se dan cuenta, sí lo está haciendo. De hecho, sí lo está haciendo. Si se dan cuenta, el Light Cache, Use Camera Path, aquí lo van a ver. Use Camera Path traza, digamos que la trayectoria de la pelotita. Alcanzan a ver en el preview del Light Cache. Aquí lo pueden ver. Esto es para irnos asegurando de que no va a haber artefactos en una secuencia animada con objetos en movimiento. Sí lo está haciendo. Lo que pasa es que no configuré los frames que yo quería de escena 1 a escena 2. Eso es a lo que me refería. Sí, también, el mismo caso, Isaac. Aquí lo ideal sería, solo calculamos lo que sería nuestro... voy a detenerlo, porque si no mi máquina se va. Solo guardaríamos lo que es nuestro beauty con nuestros canales del denoiser y el denoiser con el proceso de denoiser con denoiser tool. El mismo proceso que 3ds Max. Ese sería lo ideal. No, no, Luis Carlos Méndez, ya no es necesario hacer precálculos. A menos de que quieras optimizar todavía más tu animación, porque tiene algunas particularidades, no lo sé, algo tan complejo o algo tan especial que no sé, el precalcular te está dando un resultado, incluso sacrificando un poquito de iluminación global, algo mejor. ¿A qué me refiero con iluminación global? Sacrificar Light Cache. Pero recuerden, Light Cache es súper importante porque es nuestro algoritmo de adaptabilidad. Light Cache, como vieron aquí en el primer render, cuando hace el primer cálculo y los trazos, automáticamente al recibir la primera información que lleva de la geometría, en ese momento lo que hace es, digamos, corregir on the fly, o sea, sobre la marcha, ciertas características del algoritmo, entonces modifica el resultado final. Por eso cuando ustedes ven el auto exposure, Light Cache empieza de una manera, después de las primeras muestras de Light Cache se corrige la exposición, es decir, primero lo que tiene que hacer es lanzar una serie de muestras, recopilar información y on the fly corrige ese tipo de situaciones. Igual la adaptabilidad con Adaptive Lights, o sea, en el caso de utilizar muchas luces, con el caso de Adaptive Dome, o sea, el domo adaptable, toda esa inteligencia de escena, si nosotros le llamamos, Scene Intelligence, lo hace Light Cache. Por eso no es conveniente quitar Light Cache. En el caso de precalcular, pues lo que utilizaríamos era Radiance Map, Brute Force, en el caso de los exteriores. Hoy, si van a hacer exteriores, utilicen Light Cache para tener toda esta adaptabilidad. Esa es mi intención de decirlo.
Ok, bueno, no sé si hay alguna otra duda que pudiera yo resolver. Voy a ver algunos otros. Perfecto. Bueno, ya se conectó Bruno, que es quien nos había hecho la consulta. Va a quedar grabado, obviamente, el en vivo. Van a estar ahí algunos, nunca lo borro, entonces es muy probable que lo puedan volver a ver. Y pues voy a tratar de hacer este tipo de cuestiones. En cualquier momento que ustedes me puedan etiquetar en el grupo con algún tema en particular que resulte confuso, que algunos otros no los pueden resolver, a pesar de algunos screenshots que yo les puedo dar como guía, pues creo que sería bastante interesante tener este tipo de dinámicas para poder aprender todos sobre esto. Y probablemente ya más adelante con una presentación un poquito más larga, pues ir de principio a fin a un proyecto. Pero bueno, esto es más o menos como una dinámica de asesoría de clase de profesor a estudiantes. Soy profesor obviamente, entonces generalmente así es como funcionan algunas de las asesorías con mis alumnos. Ok, Isaac me pregunta, si guardo el frame como EXR, ¿me lo guarda como RAW sin la compresión de los highlights? Como recomiendas bajar los highlights fuera del V-Ray Frame Buffer, ¿es posible hacerlo en Premiere? Sí y no. ¿Qué es lo importante? Si te das cuenta, Isaac, en este momento yo tengo un ajuste por layers de exposure. Técnicamente esto es postproducción. Si yo guardo mi EXR, esto básicamente pues no lo debería de llevar, esto debería de ser un proceso de postproducción. Si tú quieres, si el resultado te vino así, no haces una composición, no haces compositing avanzado en donde tienes que reconstruir el beauty, tienes que incorporar algunas cosas, no utilizas Nuke, no utilizas una plataforma como lineal en todo ese sentido, creo que no es tan necesario llevarlo el RAW. O sea, puedes aplicar este tipo de situaciones. Pero aquí mi recomendación sería, hay que ajustar la escena RAW lo más balanceada posible. ¿Por qué? Pues porque finalmente muchas personas abusan de las correcciones de postproducción y probablemente alguna información que después quieren, bueno, dependerá siempre de un ejemplo específico, pero muchas veces sacrifican mucho información de exposición o agregan exposición con respecto al resultado RAW, es decir, el resultado en RAW es muy oscuro y agregan exposición acá y no se dan cuenta que obviamente lo que vamos a hacer allí es revelar noise. ¿Por qué? Porque en las zonas oscuras probablemente no hubo tanto sampling y entonces tenemos ruido. Cuando nosotros agregamos en postproducción exposure, se revela ese ruido. Entonces, mi recomendación en este caso es su render RAW, su render sin correcciones, que sea lo más balanceado posible para que ya simplemente lo que ustedes hagan posteriormente sea, pues tengan un buen margen de maniobra, ya sea subexponer o sobreexponer. Um, y con respecto a Premiere, no estoy seguro de Premiere, pero recuerden una cuestión, el V-Ray Frame Buffer trabaja en función de 32 bits. Entonces, básicamente, la información de píxeles es real dentro del V-Ray Frame Buffer. Las plataformas como After Effects, como Photoshop, como Lightroom y Premiere probablemente no guardan, no leen la información 32 bits. Entonces no habrá el mismo rango de ajuste entre uno y otro. Eso sería muy importante que lo consideres. Mi recomendación por eso sería obviamente utilizar esta característica. Ahora, algo que es bastante importante o bastante interesante es, por ejemplo, el exposure, que es esto, más, no lo sé, si yo agrego algún layer no sé, white balance para hacer cálidos fríos, digamos que estos ajustes también yo los puedo guardar como un LUT. Entonces, básicamente, guardo mi LUT de estos elementos. Por ejemplo, aquí le voy a llamar, voy a ir al escritorio nuevamente, le voy a llamar LUT test. Guardo y vamos a suponer que lo que yo hago es que mi RAW es esto. Entonces yo guardo mi RAW
NiXR, render, motion blur, porque ahí tengo varios. Y bueno, vamos a abrir una escena nueva, ¿no? Como si no hubiera algo aquí. Qué extraño está mi... Voy a abrir mi V-Ray Frame Buffer. Voy a cargar, obviamente, mi archivo. El escritorio creo que se llamaba, ¿cómo? Render Motion Blur. Entonces, obviamente aquí está. Y lo que yo hago es cargar un LUT. Y este LUT es justo el que tiene mis correcciones. ¿Qué dice aquí? A ver. Ah, ya entendí. Qué extraño. O sea, trajo los presets. A ver, nuevamente lo voy a hacer. Lo voy a hacer en 3ds Max. Esto es bastante interesante, porque si no, entonces estoy encontrando una discrepancia con Sketch. Voy a abrir mi V-Ray Frame Buffer dentro de 3ds Max. Voy a cargar la imagen, porque esto lo tienen que hacer realmente todos. Render Motion Blur, Open. Sí. Entonces, pues básicamente esto fue lo que se ajustó. Técnicamente no debería de ser así. Entonces, Layer, Lookup Table, Test LUT. Ok. Voy a checar este tipo de situaciones que parece que hay con mi V-Ray Frame Buffer. Pero técnicamente esto debería de funcionar tal cual en SketchUp sin ningún problema. Sí, trae la información de los canales. O sea, esto fue el tema. Ok, no sé si... Perfecto, ¿qué hora es? Bueno, estamos por finalizar. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Tengo que actualizar, según yo, mi Facebook para poder ver las preguntas nuevas. Sí, para renderizar cámaras en movimiento y todo tiene que ser Use Camera Path, sin duda alguna. Ok, perfecto. Bueno, creo que ya no hay alguna otra duda. Pues les agradezco muchísimo que se hayan incorporado a este Facebook Live. Como saben, bastante improvisados, bastante informales, pero con información bastante interesante y muy útil. Muchas gracias por acompañarme. Que tengan una excelente tarde. Provecho para los que van a comer. Yo ya me voy a comer. Pues, bye.